tardes con todos y todas. Muchísimas gracias por su espera y por estar presentes el día de hoy en este evento de lanzamiento que nos convoca desde la Editorial Universidad de Nariño. Es muy grato para nosotros poder realizar este tipo de eventos y sobre todo en el marco de esta 15ª Feria del Libro de Pasto, temporada de letras, que es el mejor espacio, el escenario propicio para este intercambio de conocimiento. El día de hoy vamos a presentar el libro Conexiones, Redes e Intercambio entre las ciudades de Quito, Pasto y Popayán, de la autoría de la docente Carol Viviana Luna Sarama. Así que bueno, para dar inicio a este evento le damos la palabra al doctor Hilbert Blanco Álvarez, quien es el director de nuestra editorial Universidad de Nariño. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, que pudieron sortear esta lluvia tan fuerte, ¿no? Está haciendo un sol muy bonito y de repente la lluvia. Pero bueno, estamos aquí para festejar justamente el lanzamiento de este libro de Conexiones, Redes e Intercambio entre las ciudades de Quito, Pasto y Popayán. Este es un libro que a mí me parece muy bonito y que deberíamos de todos de leer, un libro histórico, un libro que tiene un análisis muy profundo y un estudio pues, que hizo la doctora Carol Viviana Luna, que nos ha contado pues todo lo que tuvo que hacer en el archivo de Indias en Sevilla, donde pudo ya conocer el archivo más importante que hay de las Américas. Allí en ese sitio se encuentra pues el diario de Colón y muchísimos escritos que hicieron los monjes cuando venían pues en los viajes de Colón hacia las Américas, ¿no? Entonces es un libro de verdad muy bien documentado, un estudio muy bien hecho, muy profundo, con mucha seriedad. Que profesora, yo la felicito y le agradezco que haya tenido en cuenta la editorial Universidad de Nariño pues para publicar tu libro. Entonces, sin más, pues voy a leer un poco de la reseña. Dice: Pasto fue un importante enclave económico y político del corredor estudiado, o sea, en este corredor de Quito, Pasto, Popayán. Los enlaces consolidados por las parentelas contribuyeron a establecer la interrelación entre Quito, Popayán y Pasto a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Las diversas redes generaron una ciudad de permanente contacto con el resto del virreinato e incluso este trabajo permite demostrar cómo la ciudad de Pasto fue un eje funcional y necesario para el tráfico interregional entre el suroccidente del virreinato de la Nueva Granada y la audiencia de Quito. Bueno, yo los dejo con este párrafo porque es un poco más larga la reseña. Solamente contarles que este libro se encuentra en formato digital, de forma gratuita, lo pueden ustedes descargar de la página web de la editorial o en la página del CIRED, o lo pueden buscar en internet, allí pueden ustedes descargar este libro de forma gratuita. Esperamos en algún momento poder contar con los recursos para hacer la versión impresa. Bueno, yo los quiero dejar ya con la autora para que escuchemos pues muchos más detalles sobre cómo fue la producción de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hilbert. Y bueno, como el profe lo menciona, vamos entonces a hacer ya la presentación de nuestra autora. Está con nosotros Carol Viviana Luna, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Nariño, especialista en estudios latinoamericanos de la misma universidad, máster en Historia de América Latina en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y doctora en Historia de América Latina por la misma universidad. Investigadora de los siglos XIX y XX en el campo de la historia social y cultural en Colombia, especialmente en historia regional, lo cual ha conducido a la publicación de varios artículos y capítulos del libro. Actualmente hace parte de los grupos de investigación del Departamento de Ciencias Sociales, Grupo Edu Multiverso de categoría C en Colciencias y Grupo en Educación y Violencia, este último en camino de reconocimiento. Y bueno, no siendo más, le damos la palabra a nuestra autora para que nos comente inicialmente sobre qué trata este libro que estamos presentando el día de hoy. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias a la editorial por la oportunidad también de publicar el libro, que lo venía pensando ya hace algunos años. A la Universidad de Nariño, pues obviamente por el apoyo, a mi familia que está aquí, a mis amigos, familiares, compañeros, etcétera. Muchas gracias por el acompañamiento en este momento.
Bueno, este libro es fruto de mi tesis doctoral. Yo hice la tesis doctoral en la Universidad Pablo de la Vida en Sevilla, España, y cuando surge la idea del libro, primero pienso solamente en hacerlo de la ciudad de Pasto, era como intentar entender cuál era la dinámica política y económica de la ciudad de Pasto. No obstante, a lo largo de la investigación yo voy encontrando que, al contrario de lo que se había afirmado hace algunos años, Pasto no era una ciudad aislada del resto del país, sino que al contrario era una ciudad que tenía un contacto con muchos espacios, entre ellos Quito y Popayán. Entonces, digamos, así surge la idea que yo vengo a contar acá. No sé si podemos pasar a la diapositiva, porque aquí tengo algunos elementos que son importantes para tenerlos en cuenta. Entre ellos es que este trabajo de investigación, del cual surge el libro que Gilbert nos contaba, viene a describir un poco toda la parte sociopolítica y socioeconómica de la ciudad y del corredor. Es decir, la idea de esta investigación es insertar a la ciudad, no dejarla aislada del resto como han sucedido en algunas investigaciones, sino que esta intenta insertar a la ciudad en un corredor. Para poder entender esa dinámica fue que yo hago esa descripción tanto socioeconómica como sociopolítica. Otro elemento importante para mí es el papel tanto de la élite como del sector popular. Generalmente las investigaciones que se han hecho en Pasto hablan un poco acerca de la élite como un todo general, pero yo voy encontrando en la investigación que no se trata solamente de una élite homogénea, sino que esa élite tiene unas agrupaciones y tiene unas características. Incluso aquí muchas investigaciones se han negado a hablar de criollos, que son los españoles, obviamente que nacieron aquí en América, y en las investigaciones en Pasto se han negado un poco a hablar del concepto de criollo. Yo lo destaco en el trabajo porque también me interesa conocer tanto esa élite española que llegó a la ciudad, que también tuvimos, pero también esa élite criolla que empieza a ascender socialmente, y también el papel que juegan obviamente esos sectores populares, entre los cuales van a estar los artesanos. Realmente la información sobre estos últimos es muy complicada de encontrar en la documentación, porque los sectores populares no tenían escritura, no podían, eran en su mayoría analfabetos. Entonces es muy complicado, pero bueno, digamos que se logra a lo largo de un capítulo poder entender ese papel de los sectores populares. Y otro elemento también que fue importante es identificar lo que yo conozco, o lo que yo denomino en el trabajo como las redes. El trabajo logra identificar las redes, y ese es uno de los puntos que me parece más interesantes, porque en este trabajo no se habla del individuo como tal, se habla del sector, de la agrupación, incluso se habla de los cuerpos sociales. Para la época, siglo XVIII, siglo XIX, era muy importante pertenecer a un cuerpo social. Dígase cabildo, dígase colegio, dígase artesanos, dígase cofradía, era fundamental pertenecer, porque esa pertenencia te daba identidad y esa identidad te generaba prestigio. Cuando empiezo a hacer la investigación, encuentro que este tipo de metodología, que es la metodología de redes o análisis relacional, me ayuda a mí a entender al individuo no aislado, sino en contacto con una agrupación, con una familia. Incluso a lo largo del trabajo también hablo de las parentelas, que son familias grandes, es decir, no es la parentela de papá, mamá e hijos, sino que la parentela implica papá, mamá, hijos, hijastros, pero también implica hijados. Es decir, esos son como los conceptos que yo empiezo a trabajar en el texto. Y por último, pues obviamente ese impacto que van a tener esas agrupaciones en la sociedad y en este corredor. Generalmente siempre se pensaba que el hecho de existir como élite en la ciudad de Pasto era suficiente, pero resulta que para la época no era suficiente. Y vamos encontrando que estas familias que vivían aquí en Pasto van a tener un fuerte contacto con las familias de Popayán y con las familias de Quito. Esos, digamos, son como algunos de los elementos de aporte del texto. Muchas gracias, profe. Claro, este es un abrebocas, ¿no?, a todo lo que el texto contiene. Y sería muy interesante que también nos comente cómo surge esa idea de trabajar este tema, y una vez se tuvo la idea, cómo fue todo ese proceso creativo de desarrollo del texto. Bueno,
La idea de la investigación, lo comentaba hace un momento, venía de mi tesis doctoral, o sea, de ahí viene este libro que yo presento, y viene un poco con la intención de intentar ver a la ciudad no como parte de un sistema aislado, sino como parte de un proceso socioeconómico y sociopolítico, es decir, intentar ver a la ciudad insertada dentro de un espacio. Cuando hablábamos, o cuando se entiende, por ejemplo, la ciudad de Pasto, siempre se entendía la ciudad de Pasto como un concepto un poco aislado. Incluso muchos de los autores decían que tenía una economía de autosubsistencia, es decir, que tenía sus propios productos y la gente solamente consumía sus propios productos. Pero resulta que a lo largo de la investigación, en estos archivos que decía Hilbert, pues uno encuentra información bien interesante y hay una documentación, por ejemplo, que se llaman las alcabalas. Las alcabalas son los documentos que cuentan qué se comerciaba, qué se movía. Y cuando yo reviso las alcabalas, encuentro que obviamente a Pasto llega mucho de Quito y de Popayán, incluso por ejemplo llega, y ese es un elemento que espero yo trabajarlo en algún momento, y es el contacto con barbacoas, porque también con barbacoas había una fuerte afluencia. Imagínense por ejemplo la presencia del oro, la importancia del oro. Yo doy algunos elementos dentro del texto, pero creo que hay que profundizar mucho más sobre eso. Entonces esa necesidad me hace a mí hablar no de ciudad, sino de corredor. Por eso yo lo nombro, digamos, así en el trabajo de investigación. Y dentro de ese proceso creativo, que me parece a mí muy interesante la pregunta, porque cuando a nosotros, desde la historia, se nos habla del proceso creativo, inmediatamente yo pienso, bueno, ¿qué fue lo que hice para poder generar este proceso? Y entonces pensando un poco en la metodología. Entonces no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente. Bueno, este es como parte de lo que ya les había comentado, esa necesidad de ver a Pasto como parte de un eje económico de intercambio y esa necesidad de ese intercambio entre estos espacios, digamos. Bueno, aunque no se alcanza a mirar muy bien, pero todo, o sea, en este cuadro está resumido todo el proceso de investigación metodológica que haría parte de lo que es la pregunta del proceso creativo. Cuando uno desde la historia empieza a hacer un proceso de investigación, lo primero que tiene que ver es que si tiene fuentes. ¿Qué tipo de fuentes tiene para poder desarrollar la investigación? Ese fue uno de los primeros elementos de trabajo que yo hice, por eso se visita el Archivo General de Indias, el Archivo Central del Cauca, el Archivo del Banco Central en Ecuador, el archivo también obviamente de la ciudad de Pasto, el Archivo General de la Nación aquí en Bogotá. Es decir, esos son como los primeros elementos, saber qué hay en los archivos para ver yo también qué puedo investigar, porque lastimosamente, como decía, hay mucha información que no existe, que se perdió. Incluso el archivo que tenemos aquí en la ciudad es un archivo que está prácticamente mutilado, porque mucha de la información de nuestra ciudad se ha perdido. Uno, porque se concibe que como es algo viejo hay que desechar. Ese es como el concepto que ha existido frente a lo antiguo y lo antiguo tiene que ser desechado. Ahorita veníamos camino para acá y una de las casas antiguas de la ciudad la derrumbaron. Es decir, ese es como el concepto, derrumbar para construir. Y eso pasa con los archivos. Entonces los archivos, muchos de ellos fueron vendidos como papel viejo, de reciclaje. Es decir, esas son como algunas de las limitaciones que se tienen en el proceso creativo. No obstante, afortunadamente logro encontrar alguna información que nos ayuda a poder intentar entender ese proceso de Pasto, intentar entender cómo Pasto sí se inserta dentro de un corredor y que ese corredor es dinámico. Por eso yo aquí trabajo un poco unos conceptos de Fernand Braudel, que él habla acerca de la necesidad de los ejes de intercambio económico. Los juegos de intercambio es un concepto que a mí me gusta muchísimo, porque él habla del juego de intercambio. Es decir, el intercambio económico no implica solamente el dinero. El juego de intercambio también implica el trueque, que aunque en la época ya existía moneda, también existía el trueque. Entonces son elementos que yo voy encontrando a lo largo de la investigación, como por ejemplo a veces las deudas no se pagaban solamente con dinero, sino se pagaban dándole algo en especie. Esos eran elementos que yo logro encontrar a lo largo de esto.
Por eso, en este proceso creativo hay unos conceptos que para mí son importantes y es el intercambio económico, los juegos de intercambio, pero también para mí son importantes esos lazos que existen entre los cuerpos o entre las asociaciones. Esos son elementos que hacen parte del proceso creativo del libro. Muchas gracias, profe. Y mientras nos contaba todo este proceso creativo y cómo surge la idea, nos fue comentando también algunos de los aportes, ¿no?, de su obra y precisamente a eso va encaminada la siguiente pregunta. ¿Cuáles cree usted que son los aportes más importantes? Porque las personas que nos acompañan el día de hoy en el auditorio, aquellos quienes nos miran por la transmisión en Facebook Live, deberían consultar este libro, deberían consultar todo lo que usted ha consignado en esta investigación. Bueno, muchas gracias. Por un lado, podemos pasar a la siguiente diapositiva, esta. Este es un mapa del Archivo General de Indias en los cuales, bueno, ahí, aunque se mira de manera muy pequeña, pero los 3 puntos que están en negro, ese es el corredor Pasto-Quito-Popayán. Si se dan ustedes cuenta, están como en una línea recta, digamos, ¿no? Y obviamente hacen parte de los Andes. Entonces, esa conexión para mí es uno de los aportes más importantes de este libro, porque nos permite entender, uno, esa conexión andina. Incluso podríamos irnos más allá, a otras ciudades, como les decía, por ejemplo, barbacoas. Incluso yo a lo largo de la investigación voy encontrando como muchas de esas familias de Pasto están conectadas con familias en Santa Marta. Eso me permite a mí el análisis relacional, o sea, permitir ver esa conexión, no ver individuos aislados en un espacio, sino verlos en un contexto, pero verlos unidos y relacionados con. Entonces, me parece a mí que es uno de los aportes más importantes que tiene este texto. Siguiente, por favor. Estos son como algunos de los ejemplos de las redes que hago a lo largo del documento. Bueno, aquí están hechas de manera muy artesanal, pero bueno, se logra como identificar esas redes. Estos son los tenientes de gobernador. Era un personaje muy fundamental en la vida política de las ciudades, no solamente de Pasto, porque los tenientes de gobernador eran como los jefes de los cabildos o del consejo que tenemos hoy. Digamos, es como si fuese un alcalde o tal vez como un gobernador, más o menos asimilándolo, digamos, a la época, que es un poco anacrónico, pero podríamos intentar entenderlo así. Y estos tenientes de gobernador tenían un poder político, pero también tenían un poder económico. Y se fue la imagen. Bueno, estos tenientes de gobernador van a tener todo ese poder político y ese poder económico, pero aparte de tener sus conexiones al interior de la ciudad, van a tener también una relación hacia otras ciudades, incluso hacia Santa Fe, porque desde Santa Fe había nombramiento del teniente de gobernador. ¿Cómo lo logro identificar? A través de la lectura de los textos, de las fuentes documentales. Así logro más o menos identificar como esas relaciones. A ver, permítanme. Bueno, otro de los aportes también importantes son los matrimonios. Hoy en día, bueno, no sé, pero lo creería, ¿no? El matrimonio se da más desde la necesidad, hoy en día, desde estar con una persona, ¿no es cierto? De buscar la compañía, bueno, etc. Pero resulta que para la época el matrimonio era parte de todo un interés social y interés económico incluso. Yo voy encontrando que a lo largo de la investigación en Pasto hay criollos que se casan con mujeres españolas aquí en la ciudad de Pasto. Y esos matrimonios van a generar que tengan beneficios los unos y los otros. Los criollos, ascenso social. Y los peninsulares lo que hacían era ampliar la riqueza, porque los criollos tenían muchísimo dinero. Y los peninsulares que estaban aquí hace muchos años no lo tenían. Y resulta que esos matrimonios que se van a generar entre ellos, por un lado, les van a generar beneficios a las familias,
pero también se va a generar una serie de conflictos entre cierto tipo de agrupaciones. Entonces, aquí en la ciudad hay dos parentelas que están muy en conflicto, que es la parentela Santa Cruz y la parentela de la Barrera. Bueno, aparte también están todas las conexiones que se dan en medio del Cabildo y cómo ese Cabildo va a tener algunas conexiones con Quito y con Popayán. Esos creo que son como algunos de los aportes importantes del documento. Muchas gracias, profe. Y bueno, finalizando con esta ronda de preguntas, también quisiéramos que nos comente un poquito sobre sus proyectos a futuro. Ya nos comenta que durante la investigación surgieron de pronto nuevas dudas, ¿no? Esa relación con Barbacoas, bueno, con otras ciudades. Y sabemos que la investigación precisamente tiene esta particularidad, ¿no? Uno investiga y van surgiendo más y más dudas. ¿Qué proyectos tiene a futuro, de pronto en esta misma línea o en otras distintas? Bueno, estoy muy interesada en trabajar todo lo que es historia interconectada. Ese es como uno de mis ejes de trabajo que surge fruto de este trabajo de investigación que hice. Entonces, fruto de este trabajo, pues me ha interesado mucho incluso trabajar lo que son los consulados de comerciantes. Los consulados de comerciantes eran cuerpos sociales fundamentales. Lastimosamente la ciudad de Pasto no cuenta con un cuerpo de comerciantes porque a pesar de que había comercio no tenía la fuerza para tener un cuerpo como tal. Entonces es posible que eso pueda también entrar en la investigación que estoy desarrollando, intentar entender también por qué en ciertos lugares existen comerciantes pero no tienen ese tipo de organización social. Pero sí me interesa trabajar esa relación de los cuerpos de comerciantes entre algunos de los países, como Nueva España, Lima, Nueva Granada, que tenían unos cuerpos de comerciantes bastante fuertes. Ese digamos que puede ser un nuevo eje de trabajo, pero sí la intención y el interés va desde la historia interconectada o conocida también como historia global, para intentar entender los procesos históricos desde una inserción en un contexto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe, y reiterarle el apoyo de la editorial hacia usted, hacia todos nuestros docentes, nuestros estudiantes, las personas que pertenecen a nuestra comunidad educativa para que publiquen también todas sus investigaciones, así que estaremos pendientes también de pronto de esta nueva publicación. Bueno, en este momento abrimos el espacio para las personas que nos acompañan en el auditorio, aquellos quienes nos miran por Facebook Live, si quieren realizar alguna pregunta, algún comentario. Le damos la palabra al doctor Hilbert. Sí, profe, yo quería que nos contara un poco cómo fue ese ejercicio documental, ¿no? En estos archivos tan importantes. Por ejemplo, el archivo de Indias, pues para mí es como, me imagino yo que para los historiadores es como el Disney World, ¿no? O sea, espectacular estar en este sitio, sobre todo los historiadores de las Américas, pues increíble. Pero digamos, ¿cómo fue ese ingreso a estos espacios? Porque, por ejemplo, hace varios años yo estaba haciendo una investigación y fui a buscar un libro no tan antiguo en la biblioteca de la Gobernación del Valle, pero era un libro de no más de 120 años y lo saca una señora con guantes, me lo abre al frente, no deja que yo me le acerque al libro, ni que lo toque, ni que le tome fotografías. Solamente ella con su guante va pasando la hoja, ¿no? O sea, era un libro pues muy bien cuidado por ellos. O sea, ¿cómo era en el archivo de Indias? ¿Cómo era en el archivo de Quito? ¿Cómo era ese manejo allí, no? Que nos contaron un poco cómo hace uno para ingresar a este tipo de archivos, porque tampoco es abierto para todo el público, ¿no? Eso uno. Lo otro, metodológicamente, cuando tú estabas haciendo todas estas relaciones, ¿utilizaste algún tipo de software? Por ejemplo, Atlas-T, En Vivo, Mascudea, cualquiera de estos, y pues digamos cómo fue ese uso de este tipo de cosas. Y la última pregunta es, ¿qué ha sucedido actualmente, qué ha sucedido con ese corredor? Quito, Pasto, Popayán. Porque de pronto en aquella época Pasto tenía mucha más influencia, ya que pues Popayán era, digamos, el centro, era más el centro del país que la misma Bogotá, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahora
por qué Pasto parece ser haber quedado en la periferia, ¿no? La periferia del país. Gracias. Bueno, frente a la primera pregunta, que es muy interesante, porque el ingreso a los archivos tiene como una serie de características por el mismo manejo de la documentación. Incluso pues son documentos que llevan muchísimos años. Imagínense ustedes, documentación del siglo XVIII, XIX, que es información pues que está ahí represada durante mucho tiempo. Obviamente tiene muchas bacterias, ¿no? Esos son elementos también que hay que tenerlos en cuenta. Y obviamente cuando se ingresa a un archivo hay que tener un tipo de asepsia, es decir, el uso de los guantes, lo que decía Gilbert, el uso incluso de la mascarilla para la protección, porque este tipo de documentación lleva guardada tanto tiempo que obviamente puede generar una afección. Incluso yo no sé si ustedes han escuchado del profesor Santiago Castro Gómez, quien escribe La Ibris del punto cero, que hace un trabajo sobre toda esta parte de la raza y de la importancia de todo este proceso de la decolonialidad. Pues él sufrió un proceso bastante fuerte en su boca y en su nariz, por el estar en contacto con ese tipo de documentación. Es decir, sí es importante tener una asepsia a la hora de entrar a la documentación. Generalmente hoy en día, afortunadamente, los archivos están casi todos digitalizados. Eso evita que accedamos directamente al documento. Eso es bueno y es malo, porque como dice Gilbert, pues para quienes estamos en el campo de la historia, el acceder al documento, incluso el oler el documento, es como, no sé, es como si fuera parte de algo maravilloso, o sea, es parte de nuestro mundo. Hoy en día, pues para evitar que el documento se dañe, porque nuestra respiración, todo eso puede generar un daño sobre el documento, entonces la mayoría de documentación está digitalizada. En el Archivo General de Indias hay documentación que está digitalizada, hay otra que no está digitalizada, pero no se permite, por ejemplo, la toma de fotografía. Porque el flash, por eso cuando ustedes por ejemplo van a un museo, no se puede tomar fotografías con flash, porque el flash daña. Entonces eso mismo sucede en los archivos, no permiten al Archivo General de Indias sacarle una fotografía, porque el flash daña. Entonces ellos mismos, uno tiene que hacer todo el proceso de solicitud del documento para que le envíen luego el documento escaneado. Esos es como los procesos, pero sí, en el Archivo General sí se puede acceder directamente al documento. Igual en el Banco Central, el Archivo General de la Nación, aquí en Colombia, ha tenido un proceso de digitalización muy importante. Hoy en día la mayoría de la documentación de este archivo está digitalizada. El archivo de Pasto, pues no. Ese archivo está totalmente en físico, no hay posibilidad sino de acceder de manera física. Pero como vuelvo y repito, en este tipo de documentación hay que tener mucho cuidado porque ahí está la memoria. Es que eso es lo que a veces un poco no se entiende, ¿no? O sea, de la importancia de un documento. Incluso muchos de nosotros, o por ejemplo yo, guardo la cédula de mi abuelo, porque hace parte de la memoria. Y muchos de nosotros vemos un documento viejo y lo botamos, ¿no? Bueno, también hace parte como del proceso hoy de limpieza que hacemos, incluso los profesores, cada año sacamos, ¿no? Esto no me sirve y vamos quemando o vamos botando, digamos, eso hace parte también de la limpieza, pero pues cuando uno hace eso también está perdiendo parte de su memoria. Bueno, esa sería como parte de la primera pregunta. La segunda... ¿Cómo utilizabas ayer Software Atlas? Ya. Bueno, en el momento en el que yo hice la investigación no tuve acceso a ninguno de esta información. Hoy en día ya conozco cuál es la forma en la que se puede subir esta información y sacar este tipo de gráficos, ya no de manera artesanal, porque yo lo hice de manera artesanal, pero hoy ya conozco bases de datos que me lo permiten hacer. Entonces, digamos, ese es un apoyo gigantesco. Incluso esta semana terminé un curso sobre análisis relacional que nos explicaron el uso de estas bases de datos, que hoy ya me permite a mí poder hacer ese tipo de llamada historia interconectada, ubicar las familias, ubicar las relaciones, colocarlas en el software. Inmediatamente el software me da pues los gráficos para poder realizar esto. Y la última pregunta.
Bueno, de Pasto, ¿en qué momento Pasto ya deja de ser, digamos, ese corredor allí y pasa a ser como la periferia del país? Yo creo que eso tiene mucho que ver con, lastimosamente, la parte de las carreteras. Es decir, la carretera panamericana que tenemos hoy pues es muy nueva, ¿no? Incluso con mi primo que está aquí veníamos comentando eso. Incluso veníamos pensando, miramos una fotografía acá abajo de cómo esa Pasto de esa época era una Pasto derruida. Incluso que ni siquiera tenía unas cañerías, toda, bueno, el agua iba por el medio, digamos, de la calle. Y veníamos pensando en, bueno, ¿qué pasó, no? Incluso la importancia de Popayán para la época. Y hoy en día es lo contrario. Popayán es una ciudad que se ha quedado un poco estancada. En cambio, Pasto ha ido creciendo mucho más. Entonces veníamos un poco también conversando con mi primo sobre esa situación. Por un lado, creo yo que el concepto de periferia es un concepto también creado. Es decir, Pasto siempre ha sido un espacio fundamental, lo que pasa es que nos han hecho creer como una periferia, pero también tiene mucho que ver nuestro sistema político. El hecho de tener un sistema político de tipo, bueno, descentralizado, si lo quieren llamar así, pero que también muchas de las decisiones se toman en el centro del país. Y las decisiones terminan afectando a ciertos espacios como Popayán, como Pasto, y seguramente también tiene que ver mucho la parte histórica, el hecho de que en el siglo XIX Pasto estaba en contra de todos estos procesos de independencia y fue quedando un poco relegada, seguramente las guerras tuvieron que afectarla muchísimo, porque Pasto en el siglo XIX tiene más de una docena de guerras. Entonces posiblemente las guerras afectaron económicamente a esta región, porque la gente tenía que poner para poder sostener una guerra. Pueden ser explicaciones a la situación que vive Pasto, pero también un poco entender cómo ese corredor sigue vigente. Ese corredor sigue vigente, incluso ampliándolo un poco más. Entendiendo cómo, por ejemplo, también hay una relación muy posible con Guayaquil, y si vamos un poco más allá con Lima, o sea, son cosas que incluso son posibles de realizar investigaciones dentro de esa llamada historia interconectada. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Hilbert y a la profe Carol por sus intervenciones. A dar la palabra. Buenas tardes con todos. Gracias, colega, por su trabajo. Tengo una pregunta sobre la primera parte de tu alocución y es con relación a la división de élite, criollo y lo popular. Entiendo que esa división pues viene marcada ya que la élite y los criollos tienen acceso a la escritura y entonces toda esta serie de documentos están guardados en los archivos versus lo popular, el medio por el cual viaja el conocimiento es la oralidad. Entonces mi pregunta es precisamente, yo hago parte del Instituto Andino de Artes Populares, en lo popular. Me interesa sobre todo la estética en lo popular. No soy historiador del arte, pero me gustaría que me cuentes qué se hace o qué se ha hecho o qué piensas tú frente a esos estudios donde la historia no ha quedado documentada en textos visuales, llámense fotografía o dibujo, o también textos escritos. ¿Cómo podemos tener acceso a este inmenso mundo de lo llamado popular y que a veces está mirado con desdén, viendo que toda nuestra América, el conocimiento, ahora que hablamos de los estudios decoloniales, precisamente se está en pro de no jerarquizar el conocimiento, sino de ser otro más que tiene una manera de tener acceso al conocimiento y precisamente no es el mundo de la escritura,
por donde se viaja estos saberes, estos acontecimientos. Bueno, muchas gracias. Lo popular es muy importante, bueno, incluso desde el mismo concepto, ¿no? De lo que implica lo popular. Yo incluso antes de hacer esta investigación, hice una investigación sobre los sectores populares en la ciudad de Pasto, en el siglo XIX, es decir, ha sido como mi época de estudio. Y cuando uno va a hacer una investigación de este estilo, si voy directamente a lo que es la investigación histórica y a la documentación, que es la fuente escrita, hay que como revisar como con mucha calma la documentación, porque sí hay información de los llamados sectores populares. Es decir, ese sector popular es aquel sector que de alguna u otra manera le ayuda a la élite a existir como élite. Si no existiera el sector popular, la élite tampoco existiera. Entonces, en esta investigación que yo realicé, voy encontrando que estos sectores populares tienen un papel económico fundamental en los procesos económicos y políticos de la ciudad. Y cómo estos sectores populares van aportando. Pero como decíamos un poco, la investigación histórica va un poco más hacia esa parte de documentación que sí existe, pero hay que revisarla como con calma, como con pinza, para poder ver qué información yo obtengo de allí, para poder darle esa relevancia lo que implica el sector popular. Una documentación que, por ejemplo, es muy importante cuando se trabaja desde lo popular son los documentos que existen en las iglesias. Todo lo que tiene que ver con las partidas de bautismo, porque allí, por ejemplo, yo voy encontrando cómo un personaje de la élite era padrino de un chico o de un niño o de una niña que no era de la élite, del llamado sector popular. Entonces es ahí como se van encontrando como todas esas relaciones que acá arriba no se mira, pero que cuando uno ya va hacia el fondo y empieza a escudriñar en la investigación y en la documentación, va encontrando información sobre eso. Como usted manifestaba, generalmente lo popular o los sectores populares no dejan algo escrito porque obviamente tienen una serie de dificultades. Esas dificultades están desde que obviamente no saben leer y escribir, hay alguien más que les escribe, que esa es otra de las dificultades grandes aquí, pero que también van dejando sus rastros en lo que usted decía, el arte. El arte hace parte de esos elementos de lo popular. Entonces, si por ejemplo yo me voy al barroco novohispano, en el barroco novohispano están todos esos elementos de cómo esos sectores populares, esos sectores indígenas van dejando su marca en las iglesias. Esos son elementos que son fundamentales. Es decir, porque si un investigador, si un historiador lo hace solamente desde una visión de la élite, va a desconocer otro tipo de sectores que son fundamentales en los procesos sociales. Y de esa manera se puede entender un poco más los contextos, aunque obviamente lo que nosotros hacemos desde la historia es una interpretación de una realidad, teniendo en cuenta todos estos elementos que nosotros estamos comentando frente a esa parte histórica y frente a esa documentación, pero que lo intentamos hacer desde lo que la documentación nos da, pero también incluso desde los aportes que nos hacen el arte. Hay unas esquelas, que en este momento no recuerdo el título, el nombre, pero son esquelas en los cuales se va representando las diversas formas culturales de los pueblos latinoamericanos, y esos son del siglo XVIII. Entonces en esas esquelas aparecen, por ejemplo, las mujeres de élite, pero por ahí también están dibujados los sectores populares, pero también por ahí está dibujado la comida, lo que se consumía en la época, el tipo de vestido. O sea, un elemento que para mí es muy importante son esta parte del arte, pero también cómo se lee y cómo se interpreta y cómo se utiliza para poder generar una interpretación de una posible realidad. Gracias.
Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo tenemos que terminar ya con las intervenciones, pero agradecemos a todos ustedes nuevamente por su presencia. Obviamente a nuestra profesora Carol, felicitarla nuevamente por este libro, por esta investigación, por ese trabajo tan interesante que nos ha presentado el día de hoy, e invitarlos una vez más a que consulten este material. Está de descarga gratuita en nuestro repositorio institucional. Pueden buscarlo por medio de internet, o si gustan, en el primer piso tenemos el stand de la Editorial Universidad de Nariño. Está nuestro catálogo de libros virtuales, digitales, y hay un QR para que lo puedan descargar directamente. Así que allá los esperamos para que puedan acceder a este material tan interesante. Nuevamente, muchísimas gracias y esperamos que tengan un excelente resto de día.